Entonces vamos a grabar. Le voy a pedir en esta ocasión a mi hermana Blanca, si nos puede hacer favor de llevarnos en oración, mi hermana. Vamos a orar, mis hermanas, con toda reverencia. Bendito Padre que moras a las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta ocasión, Padre bendito, te pido, nos des sabiduría e inteligencia para que podamos entender tu palabra. Bendícenos, Padre Todopoderoso, en este día y ayúdanos a culminar esta reunión con mucha edificación para nosotros. Te pido perdón por todas nuestras faltas y te pido, mi Dios, que tú siempre estés con nosotros. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Blanca. Te dejo como coanfitrión, Ale, para que pongas el canto. Espérame tantito. Claro que sí, hermana. Ya lo vemos, ya está preparado. Vamos a compartir. Ok, hermanas, ¿listas? Pasa a vosotros, hermanas. Pasamos. Anita. Ok, comenzamos. ¿Quién va a cantarlo, Judith? ¿Cuál es el de Llenarme de tu amor? Mi hermana Elsa, si nos puede hacer favor, mi hermana. No sé si me lo sepa, hermana. Yo creo que sí se lo sabe. ¿Alguien que se lo sepa, hermanas? ¿No? Entonces lo hago yo, Judith. Comenzamos.
hermanas. Hasta ahí. Gracias, hermanas. Esto ha sido para honra y gloria de nuestro Dios. Hermana Judith, vas. Muchas gracias, Ale. Pues vamos a continuar. Habíamos quedado de que vamos a revisar el segundo libro de Crónicas. Nada más vamos a hacer un poquito de historia acerca del primer libro de Reyes, capítulo 15, del 1 al 8. Vamos a comenzar. ¿Quién fue? Mi hermana Sarita Ventura. ¿Quién fue el que le sucedió a Roboam en el trono? Según primer libro de Reyes, Abías. ¿Cuántos años reinó sobre Judá mi hermana Elsa? 18. Mi hermana Elsa. Tiene su audio apagado. 41. No, fueron 3 años. Abías, mi hermana. Perdón. Fueron 41. Sí, Ajá. sí. Por ahí escuché otra voz de 18. Pero ¿quién estaba gobernando del otro lado? O sea, recuerden que el reino ya estaba dividido. Una era Judá y el otro Israel. En Judá, pero en Israel, ¿quién estaba? Mi hermana Lucy. Basta. No, Ela. era Jeroboam. Según primer libro de Reyes, capítulo 15. O sea, estaba en Israel gobernando Jeroboam. ¿Después de Salomón? ¿Después de Salomón? ¿Quién reinó? Jeroboam. Y Roboam, pero ya estaba el reino fracturado. Por una Dividido. parte 10 tribus y por el otro 2. Y la del norte y el sur. La del norte con 10 tribus y la del sur con 2. Benjamín y Judá. Exactamente. Entonces, en el año 18 de Jeroboam comenzó a reinar Abías y reinó únicamente 3 años, que leíamos capítulo. Ahí teníamos los datos de los padres, que habíamos concluido que venían diferentes. En primer libro de Reyes, capítulo 15, pues manejaba a Maca, hija de Absalón, y en segundo de Crónicas vamos a ver otros datos. Bueno, pues de inicial, esos son los datos generales del primer libro de Reyes, capítulo 15. Algún dato adicional, pues es de que ahí nos menciona que no hizo la voluntad de Dios, que su corazón no fue perfecto delante de Dios. Entonces vamos a proceder a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, y necesito 3 hermanas. Le voy a pedir a mi hermana Ale, si nos puede hacer favor de leer segundo libro de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 2. Mi hermana Sara Ventura, segundo libro de Crónicas, capítulo 13, 3 y 4. Mi hermana Lucy, segundo libro de Crónicas, ¿no? Ok. Mi hermana Blanca, segundo libro de Crónicas, 13, 5 y 6. Mi hermana Blanca. Mi hermana Elsa, segundo libro de Crónicas, 13, 7 al 9. Mi hermana Elsa. Sí, gracias, mi hermana. Gracias a usted. Mi hermana Dalila, segundo libro de Crónicas, capítulo 13, 10 al 12. Mi hermana Dalila. Mi hermana Patricia, si me puede apoyar, con segundo libro de Crónicas, 13, 13 al 15, mi hermana. Sí, hermana. Gracias. Mi hermana Clemen, que anda por aquí. Segundo libro de Crónicas, 13, 16 al 17. Mi hermana Clemen. Mi hermana Adriana, no sé si nos pudiera apoyar. Sí, hermana. ¿Sí? Segundo libro de Crónicas, 13, 18 al 20. Y Sí, mi hermana. hermana Guadalupe Domínguez,
No sé si nos puede apoyar también en la lectura. Claro que sí, hermanas. Pasa vos. Pasa vos, mi hermana. Segundo libro de Crónicas 13, 21 al 22. ¿Vale? Recuerden que hay que tratar de relacionar ambos libros. Ya leímos primer libro de Reyes, capítulo 15. Eso es para mis hermanas que ya estuvieron en el anterior, pues les va a ser un poquito más fácil ubicar los textos e ir como referenciándolos. Vamos a comenzar a leer. Mi hermana Ale, adelante. Dice así, capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaya, hija de Uriel de Gaaba, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Amén. Amén. Tu comentario, Ale. Pues nada más que se apega un poco también al del capítulo 15 de Reyes. Nos menciona el nombre de la madre. Y aquí sí menciona que es hija de Uriel de Gaaba. Y yo no recuerdo él qué posición o qué puesto tenía o si tenía alguna relevancia, ¿no? en el reinado. Y pues lo que hay que señalar es justamente lo de que hay guerra entre Abías y Jeroboam. Esto significa que entre los dos reinos hay guerras, no hay conflicto. Y hasta ahí. Exactamente, muchas gracias. Y aquí recuerden que la palabra que utilizaba en primer libro de Reyes era que era hijo de Maca, hija de Absalón. ¿Sí recuerdan? Aquí dice que Pero es dice que Maca era su abuela, ¿no? hija de Uriel de Gaba. Es al final del día es la misma persona, únicamente que ahí aparece como Micaías. Adelante, mi hermana Sara Benítez. Nada más recordarles que sí, ella era la mamá de Abías, fue abuela de Asa. Así es. Y Uriel de Gaba, yo leí en un comentario que era esposo de Tamar, la hija de Absalón. Por eso a Asa le dice que es su madre, indistintamente de ser su abuela, es su mamá, o sea, lo llaman como su mamá. Pero había Uriel de Gaba, era esposo de Tamar, la hija de Absalón, que fue la madre de Maca. Muchas gracias, mi hermana Sara, o de Micaías, que dice aquí. Ajá. La misma Sí, es lo mismo. Muchas gracias, mi hermana, por el comentario. Vamos con la segunda lectura, mi hermana Sara Ventura. Sí, dice así mi hermana Judith. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y elegidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres elegidos, fuertes y valerosos. Y levantóse Abías sobre el monte Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. Amén. ¿Algún comentario, Sarita? Sí, nada más que estos versos yo los estuve buscando en Primera de Reyes 15. Y pues no aparecen. Nada más habla acerca del día que murió pues Abías, ya que en el 15 se le dice Abiam, nada más, como Abiam. Como Abiam, pero es la misma persona. Pero es la misma persona, sí. Ok, muchas gracias, Sarita. Pues aquí ya vemos una guerra entre Jeroboam y Abías, y lo que había comentado mi hermana Ale, que en el primer libro de Reyes, pues menciona que estuvo en constante guerras entre la familia de Roboam con la familia de Jeroboam. Vamos con la siguiente lectura, mi hermana Blanca, si nos puede apoyar. Dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos en alianza de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su sueño. Amén. Amén. Bueno, pues aquí vemos las palabras que le dirige Abías a Jeroboam, y pues le dice que la alianza está con David y que él se rebeló en contra de
de Salomón. Salomón. Ajá. Nosotros veíamos en el primer libro de Reyes que Ahías, cuando rompe la capa en los pedazos, le dice a Jeroboam que el reino iba a ser de él, que Dios le daba 10 tribus y por amor a David, las 2 tribus a Roboam. Sin embargo, ahí no vemos rasgos como de rebeldía. Sin embargo, aquí ya nos deja ver Abías que sí había una rebeldía por parte de Jeroboam. Es decir, que sí se levantó contra Salomón para poder como que de algún modo hacer uso de esa profecía que le dio a Ahías. Entonces, por eso aquí le menciona pues que fue rebelde para con Salomón. Adelante, Anita. Sí, sí, pasa a vosotros, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Pasa Ok, vos, Anita. pasa a vos, hermana. Yo quisiera comentarles aquí lo que en cuanto al pacto de sal, si nos vamos al Levítico capítulo 2, versículo 13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué significaba hacer pactos con sal? Pues que era un pacto serio porque estaba sellado con un sacrificio. Recordemos que pues, el sacrificio incluía la sal y esto nos lo corrobora Levítico capítulo 2, versículo 13. Entonces, es un pacto puro, o sea, es importante destacar eso porque vemos cómo viene el antecedente desde los sacrificios, ¿no? Entonces, era un pacto puro, un pacto duradero y un pacto muy valioso el que se iba a hacer. Entonces, por el momento sería lo que quiero comentar acerca de este versículo que leyó mi hermana. Nada más, sí tomar nota porque es algo muy importante. Nada más, pasaos. Pasamos. Muchas gracias, Anita. De hecho, también en algunos comentarios dicen que el pacto de sal se refiere a una ceremonia o un ritual en el que se ratificaba un tratado como sustancia que preserva, o sea, con la sal, que era una sustancia que preservaba los alimentos y ellos declaran que la sal significaba la fe y la lealtad. Bueno, es un comentario realmente. Vamos con la siguiente lectura que le toca a mi hermana Elsa López. Adelante, mi hermana. ¿Al cual me dijo, hermana? Le tocaría segundo libro de Crónicas, capítulo 13, del 7 al 9, mi hermana. Y se allegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pusieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era mozo y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. Ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes de Jehová y a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Bueno, pues aquí le dice que él desechó a la tribu de Judá y de Leví para hacerse de otros sacerdotes que ofrecían a otros dioses. Exacto. Y él levantó, es como un reclamo que le hace Abías a Jeroboam, ¿no? Dice, tú vienes, ¿con cuántos hombres traía Jeroboam? Ya lo leyeron en los pasajes anteriores. Dice una cantidad ahí. 800,000 hombres, dice. 800,000 hombres. ¿Y Abías cuántos hombres tenía? 400,000. 400,000. Exactamente, era la mitad. Entonces le dice, pues la alianza está con David, ¿no? Y sin embargo, tú hiciste rebelión, tomaste hombres perversos para que fueran contra Roboam, ¿no? Y dice Roboam, ahí lo describe que era mozo, pero ¿cuántos años tenía Roboam cuando comenzó a reinar? 41.
Entonces, realmente, y le dice que era de corazón tierno, ¿no? En algunas versiones, bueno, la mía dice que era pusilánime, era de poco ánimo. Entonces, que por esa razón, pues no podía, por eso Jeroboam, pues de algún modo tomó, aunque sabemos que ya era una profecía, que las 10 tribus iban a ser para Jeroboam. Y aparte, pues le menciona que él desechó a los levitas, ¿no? Y él tomó hombres de otros para poder levantar sacerdotes y que fincó dos becerros. ¿En dónde estaban ubicados esos becerros? En Betel y en Dan. Betán, ajá, y en Dan. Exactamente, en Betel y Dan. Ok, bueno, vamos con la siguiente lectura, mi hermana Dalila. El 10 nos dice así: mas en cuanto a nosotros, Israel es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón y levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con las candilejas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardemos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra nosotros, contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Amén. Amén. ¿Algún comentario, mi hermana? Pues como yo estuve fuera de circulación, no estoy, ya ve que me sucedieron muchas cosas. Me fui a Oaxaca, me lastimé la rodilla, y regresando acá, me caí, no podía yo sentarme, gracias a Dios, ya estoy bien, no, pero es que me dio un golpazo, hermana. Se me enredó el hilo el cordel de la mochila en mi pie, y no me pude defender. Y ahí así estuve en la fiesta de la Pascua, pero ya el sábado ya no me pude ni sentar, hermano. Ya me puse inyecciones y acostadita. Y de remate, apenas me estaba recuperando, vino mi hijo con el nene. Ay, ya no tuve tiempo. Pues ahora no estoy desconectada ya. Lo único que estoy escuchando ahí es que Roboam, cuando reinó, y que era un hombre de guerra, era todo, hermano. Sí, muchas gracias, mi hermana Dalila. Aquí hace mención de lo que hacían los sacerdotes. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Pues ahí menciona, ¿no? Que ofrecían los holocaustos, que quemaban el incienso. Entonces dice, como ustedes lo desecharon, nosotros acá no lo hemos dejado. Ellos siguen ministrando para Dios, ¿no? Eso es lo que menciona. Y lo último que dice, porque no os sucederá bien, o sea que si no lo hacen bien, les vienen cosas malas, ¿no? Exactamente. Porque Jeroboam ya no había, o sea, ya no había bueno, o sea, ya no ministraban como en la tribu de Leví, sino que él había elegido hombres para ser los sacerdotes, que era lo que veíamos en la lectura pasada. ¿Vale? Ese es, y no sé si me permite hacer el comentario, hermana Judith. Adelante, mi hermana Elsa. Dice, Asa, rey de Judá, del 911 al 870 a.C. También relatado en primer libro de los Reyes, capítulo 15, del 9 al 24. Asa reinó 41 años. Su largo reinado coincide con los 7 reyes del reino del norte, Israel. Fue un buen rey sirviendo al Señor con gran celo. Una ola de reformas barrió el país. Arrasó los altares extranjeros, los lugares altos, los pilares o piedras sagradas, las imágenes del sol y las imágenes de acera. También hizo cesar a su madre como reina porque adoraba a un ídolo. Bajo Asa, el reino de Judá fue muy próspero. Amén. Gracias, mi hermana. Amén. No, gracias, mi hermana Elsa. Pues acá se nos adelantó mi hermana porque seguimos con Abías. Ahorita vamos a pasar con Asa, que es el siguiente capítulo. ¿Sale?
Entonces, vamos con la siguiente lectura del 13 al 15, mi hermana Patti. Adelante. Sí, hermana. Dice, pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Pues justamente, hermana, Jeroboam trataba de tomarlos desprevenidos o que queriéndolos, como dice bien aquí, emboscar para poder vencerlos. Afortunadamente, Judá se percata del hecho y entonces claman a Jehová justamente para pedir su ayuda, ¿no? Y pues sí, hermana, básicamente eso, que entonces los guerreros pues alzan la voz y van, digamos, al contraataque para no ser vencidos por el ejército de Jeroboam. Exactamente. No, y aparte porque lo hizo por la espalda, o sea, realmente les atacó por la espalda, no lo hizo delante, lo hizo por la espalda. O sea, ya después de que le había dicho que, pues de algún modo la alianza de Dios para con David, pues era esa, ¿no? De que ellos iban a seguir reinando, nada más que Jeroboam, de algún modo por miedo, por que Dios estaba con ellos, porque aquí acude Abías a Dios, y por eso Dios lo libra de esa batalla. Ya posteriormente vamos a ver cuántos hombres mató Abías en esa guerra que tuvo con Jeroboam. Si alguien quiere comentar algo acerca de la lectura, mis hermanas, con confianza, levántenme su manita, y si no pueden, con la manita virtual, así como mi hermana Elsa, que me la levanta. Adelante, mi hermana Elsa. Es que no sé acá en el invento del hombre blanco, pues apenas si lo sé manejar. Hermana, yo pienso que Jeroboam tentó a Dios, porque pues él sabía que Dios estaba con Roboam, porque ya le había dicho a David que nunca iba a faltar rey en su tribu. Exactamente. Y yo, bueno, es mi pensamiento, que este niño, Jeroboam, tentó a Dios. Sí, de algún Gracias, modo. mi hermano. Muchas gracias, mi hermana. De hecho, él se rebeló, o sea, prácticamente el pacto que Dios hizo con él era de que si él guardaba estatutos, mandamientos y demás, él iba de algún modo a conservar ese reino. Sin embargo, él no lo hizo. Entonces, él empezó a desechar a los sacerdotes, como lo vimos en el segundo libro de Crónicas, empezó a desecharlos. Entonces, lo que hizo la tribu de Leví fue irse con Judá, porque prácticamente él los hizo a un lado. Entonces, es por eso que ya había hecho los becerros de oro. Exactamente, y levantó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que él mismo los había puesto. Ya desde ahí, por eso pienso yo que tentó a Dios. Sí, ya se había rebelado contra Dios. Las cosas como él le dijera, pues su reinado iba a perdurar. Pero desde el momento en que él hace los becerros de oro, pues ya desde ahí le falló a Dios. Exactamente. Y fue de alguna manera estrategia. Si se dan cuenta, fue estrategia. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía sacrificando en Judá. Entonces la gente iba mucho a Judá, entonces él pensó que de manera política dijo, no, porque si se empiezan a ir, toda la tribu se van a regresar con él. ¿Y yo con qué me voy a quedar? Me van a matar. Y entonces lo que él hace... Eso fue su pensamiento. Exactamente, dice, ahora voy a poner 2 ídolos y ellos van a tener que sacrificar aquí, ya no van a ir a Judá. Entonces, hizo a un lado los levitas, se van para con el reino de Judá, y él levanta acá, y acá siguen sacrificando ellos, pero a Dios es falso. Vamos con la siguiente lectura, mi hermana Clemen. Pasa a vosotras, hermanas. Pasamos, hermana. Dice, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente
hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Y bueno, pues aquí lo que vemos es que, pues que Dios desbarató el ejército de Israel, y los hijos de Judá prevalecieron pues porque se apoyaban en Jehová. Exactamente. Entonces, ¿cuántos cayeron, mi hermana Clemen? De esos 800,000, ¿cuántos cayeron? 500,000. 500,000, más de la mitad. Más de la mitad, y los otros eran 400,000. Exactamente. Entonces ahí vemos el poder de nuestro Dios para de algún modo vencer a esos hombres, ¿no? Y dice que lo desbarató. Posteriormente vamos a ver qué más le quitó a Jeroboam, que ya son los siguientes versículos. Del 18 al 20, mi hermana Adriana. Sí, hermano, pasa vos a todos. Pasa vos, mi hermana. Pasa vos, mi hermana. Así fueron humillados. Sí, pasa vos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y tomóle algunas ciudades de Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová y murió. Amén. Amén. Entonces, pues le quitó el poder, ¿no? De algún modo ya lo venció y le quitó ese poder y después murió. Y vamos con del 21 al 22, mi hermana Guadalupe Domínguez. Hermanas, dice la palabra de nuestro Dios, pero se fortificó Abías y tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Lo demás de los hechos de Abías, sus caminos y sus negocios, están escritos en la historia de Ido, profeta. Amén. 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 Entonces, aquí prácticamente nos narra una vida totalmente diferente, ¿no? De la que veíamos en primer libro de Reyes, ¿no? Ahí nos dice que había hecho lo malo delante de Dios. Aquí vemos que sí tuvo aciertos y menciona algunos puntos positivos, como el encomendarse a Dios, como el seguir ministrando, ¿no? Esa es la parte que de algún modo queremos ver, porque en primer libro de Reyes resalta que no, su corazón no fue perfecto. Mi hermana Elsa o mi hermana Anita tenían la Biblia, me gustaría que comentaran ese texto de la Biblia de las Américas, que lean el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 3. No sé si mi hermana Elsa tenga la Biblia de las Américas o mi hermana Ana Morín, otra versión. Creo que mi hermana tenía otra versión. Si me da un minuto, la subo. Bueno, mi hermana Anita, si la puedes leer en otra versión. Sí, permíteme, justo estaba viendo esto porque, como tú decías, es importante resaltar porque en Crónicas nos hablan, pareciera que de las cosas positivas, y sí, está bien señalarlo, pero también algo muy importante es que, como dice el pasaje, no tenía el corazón de David. Dice así, Primera de Reyes, ¿verdad? 15:3. 15:3. Dice así, en el año 18 del reinado, bueno, perdón, ese es el 1, dice, Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Amén. Amén. Bueno, es la nueva versión internacional, y aquí nos deja ver eso, que no tenía el corazón de su padre David. Sin embargo, sí tuvo algunas hazañas buenas, hay que destacarlas, ¿no? Como es esta que estamos analizando en el libro de Crónicas. Esta guerra, pues la ganó mi hermana Rosario Cabrera. Adelante, mi hermana. Pasa vos, mi hermana. Pasa vos. Ay, a mí también me da gusto volver a estar aquí, hermana. A mí me llama muchísimo la atención, digo, cuando estaba leyendo la batalla por ambos lados de los libros, no sé, la verdad se me hizo una batalla muy épica, porque al final del día yo me imagino el descontrol de momento entre
la impresión de una emboscada, de alguna manera, cuando te llegan por delante y aunque te des cuenta que ya se empiezan a rodear por detrás, pues sí hay cierta sorpresa ahí, más sin embargo veo que hay mucha fe por parte de ellos a la hora de clamar a Dios y dices tú, bueno, eso no importa y no sé, en el momento me recordó un poco regresando a nuestras épocas, la guerra de los 6 días, ¿no? Ese país pequeño acabado de recuperarse y de repente se vienen sobre de él naciones cuando está, pues lo pretenden débil, entre comillas, ¿no? Y es como una emboscada, a final de cuentas, lo que quisieron hacer estos hombres, y aunque hubo el factor sorpresa, pues la fe también fue grande, ¿no? De decir, pues tenemos que salir adelante y de verdad se ve la mano de Dios milagrosamente en toda esa guerra de los 6 días, ¿no? Eso fue en 6 días y acá digo, no sé cuánto habrá durado exactamente el tiempo de esta emboscada, de esta pelea que hubo, pero digo, realmente vemos que aunque a veces tengamos todo perdido, que veamos que no podemos, si nosotros de veras clamamos a Dios, es más grande, ¿no? Puede ser más grande la fe que tengamos y sacar fuerzas de donde no la tenemos, porque Dios va a estar ahí con nosotros y Él nos va a fortalecer y nos va a engrandecer en todo momento, ¿no? Eso es lo que digo. Y esa parte donde estaban mencionando de que dice que el corazón de ay Dios mío, se me acaba de ir de Roboam, de Asa, que no fue tan perfecto, ¿no? Dices, y aún así, no siendo tan perfecto él, y no teniendo el corazón tan recto como lo tenía, incluso hasta el mismo Dios dice, bueno, en el versículo más adelante dice, bueno, en el caso de David, no dice, siendo lo único que pasó lo de Urías, en el caso de David, o sea, aún así las faltas de este rey fueron también no tan buenas en comparación también con las de David, y aún así Dios lo escuchó. Entonces, pues creo que nos da a notar que por mucho de que nuestro corazón a veces no sea tan recto, tan bueno, no estemos en tan buen camino, tan enfiladas, si realmente tenemos fe, cerramos los ojos y hacemos compromiso con Él, en todo momento va a estar enderezando nuestro corazón y ayudándonos en todo momento. Eso es todo, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana Rosario. Se me adelantó un poquito, pero ahorita vamos con esa parte. Mi hermana Elsa, si nos puede apoyar con el versículo, primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 3, mi hermana. Primer libro de Reyes. 15, 3. Porque ya ve que esta también trae interpretación. Ahí viene un poquito más completo el texto. Sí. 15:3. 15:3, mi hermana. De los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Primer libro de Reyes, 15:3, mi hermana. ¿Sí? 15:3, primer libro de hizo Reyes. los rectos. Ay, perdón, estoy en el segundo. Se me adelantó muchos Reyes, hermana. Todavía apenas voy en los primeros. Anda penosa esa hermana. La hermana, sí, no. Ya, caray, ya se me adelantó mucho la hermana. No. Primero de Reyes, ¿qué me dijo, hermano? 15:3. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre. No, mi hermana, primer libro de Reyes, 15:3. Ay. Ya te pusiste nerviosa, hermana. No te preocupes, tómate el tiempo necesario. Sí. No te preocupes, tómate el tiempo necesario, calma. Con calma, ¿no? Llevamos. Ya luego vemos cómo nos arreglamos con el tiempo. A la salida nos vemos. Hermana Judith, yo tengo otra traducción que es la traducción del Nuevo Mundo. A ver, léala, mi hermana. En lo que mi hermana lo ubica. Sí, en lo que lo encuentra la hermana.
Dice, y él siguió andando en todos los pecados de su padre que éste había cometido antes de él, y su corazón no resultó completo para con Jehová su Dios, como el corazón de David su antepasado. Amén. Entonces, ahí dice, no resultó completo. O sea, es decir, el corazón de Abías no era al 100%, o sea, dedicado a Dios, que es la parte que quería que mi hermana leyera en la Biblia de las Américas, porque ahí lo dice. Es decir, no estaba dedicado a Dios. Entonces, esa es la parte importante de Abías. Ambos libros manejan versiones totalmente diferentes, o sea, es decir, en el primer libro de Reyes, capítulo 15, dice que hizo lo malo delante de Dios. Y en el segundo libro de Crónicas nos maneja las cosas buenas que hizo. Nada más quiero que resalten una cosa. Dice Ezequiel 17, que me gustaría leer con ustedes, es Ezequiel 18, 21 y 22. ...21, 22, dice así... Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Es decir, si uno que es impío pero se convierte a Dios, pues ahora sí que va a ser justo, y esas transgresiones están en el pasado. Dice el mismo Ezequiel 18, pero ahora en el versículo 24. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello, morirá. Es decir que Abías, pues sí tenía un corazón, o sea, sí se acercaba a Dios, sin embargo, sí cometió pecado, y lo que le contó fue los pecados, o sea, es decir, no tuvo el corazón de David, de arrepentimiento, y menciona, ¿no? No tuvo ese corazón recto, dedicado a Dios, y sí tuvo una falla, que dice, fue la de Urías. Sin embargo, él se arrepintió, él iba cambiando su manera de ser, ¿no? O sea, cometía pecados, pero se arrepentía, trataba de corregir. Abías no es el caso. Por eso el primer libro de Reyes maneja, pues, que de algún modo hizo lo malo delante de Dios, y eso fue lo que Reyes resalta, ¿no? Lo malo. Aquí vemos que él se acercó en una batalla a Dios y Dios le respondió. Entonces, mientras nosotros sigamos a Dios, Dios nos va a responder, Dios va a estar con nosotros. Pero si nosotros nos alejamos, pues prácticamente nosotros somos los que estamos quebrantando esa alianza que hizo, porque en realidad la alianza la hizo con David, pero la hizo también con su casa. Entonces, mientras estaban en esa alianza, Dios estaba con ellos, y ellos vieron en esa batalla que Dios era con ellos. Y aparte porque, como mencionaba mi hermana Ros, era el doble de personas que traía Jeroboam. No lo hizo de frente, lo hizo por la espalda, o sea, es una emboscada. Imagínense, o sea, sí la llevaban de algún modo de perder, porque tenían pues el doble de personas, era por la espalda, ni siquiera se lo esperaban, dice mi hermana, de sorpresa, les llegaron. Entonces, de algún modo, Dios estaba con ellos. Dice que los sacerdotes iban tocando las trompetas, iban gritando, y Dios desbarató ahí a Jeroboam. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Si buscamos a Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. Nosotros, si nos alejamos, es obvio que también, de algún modo, Dios ya no esté con nosotros. Adelante, mi hermana Sara. Nada más, pues mira, te quiero leer otra versión, que es la nueva versión internacional, a ver si es algo, apoya lo que tú estás diciendo. Dice, Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Exactamente. No había sido fiel, ¿no?
Entonces, realmente la fidelidad para con Dios es la que nos cuenta y es la que se tiene que mantener. Mi hermana, ¿me permite, mi hermana Ana? Nada más déjame ver si la hermana Elsa ya encontró el texto. Mi hermana Elsa, adelante. Sí, mi hermana, con todo gusto. Y anduvo en todos los pecados de su padre, perdón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Y bueno, y aquí en la explicación nos dice, Maca fue hija de Uriel de Huibaa, segundo de Crónicas 13:2, y de Tamar, y nieta de Absalón, hijo de David, fuerte de carácter. Tuvo Maca autoridad sobre el reinado de Absalón y Asa. Su maligna influencia se demostró cuando Asa inició sus reformas. Hasta ahí, mi Muchas hermana. gracias, mi hermana Elsa. Entonces dice que no estuvo dedicado por entero a Dios, que va ligado con la fidelidad, con la que dice la nueva versión internacional. Adelante, Ana. Ya se quedó dormida. Ah, no. Ahorita, permítame. Sí, pasamos. Pasamos. Permíteme. Es que mi hijo me está preguntando algo de los aviones. Ya las quisiera rescatar en este capítulo, mis hermanas, que si bien es muy loable lo que hizo Abías, y vemos cómo cuando nosotros, aún con nuestra maldad y desconfianza ante Dios, cuando confiamos en Él, Él puede manifestar su gracia en nosotros, puede hacer grandes cosas como lo hizo en esta batalla donde Él salió ganador. Ahora, yo creo que a todos nos pasan, ¿no? De pronto tenemos nuestros bemoles ante Dios, a nuestros pecados, llamarlos así, que es lo que son. Pero cuando nos mostramos arrepentidos, Dios se manifiesta en muchas maneras. Esto es un ejemplo para corroborar eso. Sin embargo, ya vamos a ver en el libro de Reyes que definitivamente, pues, él no confió tanto en Dios, ¿no? Como lo cita el versículo que acaban de leer. Ahora, lo a destacar aquí es confiar en Dios pese a todo lo que nos pase. Como ya veníamos trabajando estas áreas que estamos tratando de rescatar, a llevarlas a nuestra vida espiritual, pase lo que pase, yo creo que nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios, no dudar. Todo lo bueno o malo que nos pasa, veámoslo así como una opción de crecimiento espiritual. Así lo hizo David, así tiene que ser nuestro ejemplo. Y bueno, más adelante voy a comentar algo porque mencionan de un profeta que justo estaba estudiando, pero bueno, lo dejamos para el siguiente versículo. Creo que todavía no acaba la lectura, ¿verdad? Ya acabó, pero si quieres ahorita lo comentas de ido. ¿Sí? Ajá. Que por ahí también me parece que hay un profeta que es su hijo, ¿no? Por ahí. Bueno, nos adelantamos y más adelante lo comentamos. Ahorita lo comentamos. Mi hermana Priscila, adelante, mi hermana. Pasa vos, hermanas. Pasa vos, mi hermana. Mire, voy a leer aquí este versículo de Primera de Reyes 15:3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Y después en el otro versículo que nos dijo Ezequiel, dice, de Ezequiel 21, mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces, ahí en eso, fíjese que yo siempre he pensado, hermana, que sí es cierto, Dios nos guarda. Como dice, no hay que perder la fe. A mí le voy a platicar una anécdota que a mí me pasó.
pues yo de la iglesia me separé muchos años. Ahorita por medio la tecnología, pues me ha acercado a Dios. Fíjense que yo antes le decía a Dios, "Ay, Dios, todavía no me siento preparada para bautizarme, ¿verdad?" Siempre decía eso. Y bien, hermana, yo cuando crucé para acá, me pasó algo bien extraño. A mí me han platicado, hermana, que diga, me han pasado cosas, hermana, que si yo le platicara a ustedes no me lo creerían. Mire, fíjese que yo cuando crucé para acá, pues, yo ya vivía con mi esposo era católico, bueno, es católico, y y él primero cruzó, después crucé yo, y en un momento de esos, pero yo siempre era como que, Dios, yo sé que tú estás conmigo, una fe así, hermana, como no se puede imaginar, y todavía la tengo, nada más que simplemente, que no es lo mismo, hermana, de verdad, como lo han dicho ahí los ministros, no es lo mismo, estar aquí de fuera, como ahorita que estoy con ustedes, que estar ahí en la iglesia, de verdad, hermana, porque estar en la iglesia yo pienso que es lo más maravilloso, es lo más hermoso, porque uno convive con los hermanos. Créame que Dios me ha enseñado a amarlo, porque Él siempre, yo sé que siempre ha estado conmigo. Y fíjese, hermana, cuando crucé me pasó algo bien chistoso que, ay, esta me da risa, hermana. Fíjese, íbamos cruzando, llegamos a un momento de un arroyo, iba pasando el helicóptero arriba y decían, escóndanse, tírense, escóndanse, y todos corrieron, hermana, y yo fui la única que me quedé como estatua, y dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y abracé un árbol, hermana, que no tenía ni una hoja, hermana, ni una hoja, de verdad, créame, abracé el árbol y nada más empecé a orar y dije, Dios, si es tu voluntad que yo me tenga que regresar a México, así se va a hacer. Si es tu voluntad que yo cruce, voy a cruzar. Ay, hermana, de verdad, hermana, el helicóptero no me lo va a creer dónde estaba, arriba de mi hermana. Y nunca me vieron, hermana, nunca me vieron. Y mejor donde todos se habían escondido, supuestamente que estaban muy resguardados, fíjense, todas las demás personas, ahí el helicóptero fue después, primero estuvo parado arriba de mí, después se fue para allá y anduvo como echando el aire para buscar a todos los que estaban ahí. Ay, hermana, de verdad, yo ese día me quedé sorprendida porque ¿quién fue? Dios, fue el poder de Dios que no permitió que a mí me vieran, que no permitió que a mí me llevaran. Y entonces ahí yo comprendí y dije, wow, Dios, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que estás conmigo. Y de verdad, hermana, este texto, o sea, de verdad, sí, yo le encuentro como que eso, no sé, esa fe de decir, sí, es cierto, a veces hacemos maldad, somos malos, pero Dios aún así tiene misericordia. ¿Por qué? Porque nuestros padres están orando, el hermano, el tío, algún familiar, algún hermano de la iglesia, están orando por nosotros, y de esa manera yo pienso que pues todavía Dios nos rescata, como que dice, este hijo está perdido, pero me lo voy a jalar. Yo le digo, hermana, de verdad, yo he aprendido muchas lecciones. Un día, ojalá Dios quiera las conozca y les voy a platicar todo lo que he vivido, que Dios me ha puesto, porque como dice usted, las cosas malas no nada más son por decir, no, es que Dios ya me olvidó, es que Dios no me quiere. No, a veces es una forma de llamarnos la atención, Dios, de decirnos, hija, ahí estás mal, hija, endereza tus caminos. Y sí es cierto, yo aquí tengo muchas amigas que son de otras denominaciones católicas y de diferentes. Y yo, fíjese lo que ya yo empecé a hacer, que a mí me invitaban mucho a sus casas, a sus reuniones, y yo les dije, y con toda la pena del mundo les dije, miren, le digo, yo las quiero mucho, las amo, le digo, porque tú has sido como una familia aquí, porque pues yo no tengo familia aquí más que mi mamá, pero pues está lejos, no puedo abrazarla también. Y le digo, discúlpame y no me lo tomes a mal, le digo, yo te quiero. Le digo, pero ¿sabes algo? Le digo, no me invites a tus fiestas, no me invites a tus convivios, le digo. ¿Sabes por qué? Le digo, mira, yo pertenezco a
denominaciones de iglesia, nosotros creemos en esto, le empecé a platicar, ¿no? Y me dice, y le digo, y no quiero que te sientas mal, le digo, no es porque no quiera ir a tu casa, es porque yo me estoy guardando para Dios, porque yo quiero ser salva, le digo, yo quiero entrar a ese reino, le digo, a lo mejor tú no lo entiendes, le digo, tú a lo mejor tus creencias no sé cómo sea, le digo, pero yo no sé si tú tengas un día ganas, le digo, de entrar a un reino donde ya no haya guerra, donde haya paz. Y yo le empecé a explicar a mis amiguitas, y mira, hermana, que ya a mí no me invitan a ninguna reunión, hermana, no me invitan. Y yo ni mal ni nada, yo cuando los veo, ay, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, mira, pídele a Dios, porque a veces me platican, tengo mucho, ¿cómo se dice? No sé si Dios me dio ese don, que la gente llega y me empieza a platicar sus problemas, me dicen y cosas así, y yo trato de aconsejarlas, que se acerquen a Dios, que le pidan a Dios, que oren, y hermana, y de verdad este tema así como que, pues sí me llegó, porque a pesar de que a veces somos desobedientes o a veces nos decimos, no, pero es que, ay, ¿para qué voy a la iglesia? O llego tarde, no pasa nada. Y yo créame, hermana, que yo de verdad no sabe cuánto ansío estar en la iglesia y poder decir, ay Dios, aquí estoy, pero yo sé que Dios sabe que aquí estoy. Y, ay, discúlpeme, hermano, que yo soy bien chillona, ya me irá conociendo. Y, y entonces eso es lo que yo les quería transmitir de lo que a mí me ha pasado y espero en las siguientes reuniones les pueda con los temas, les voy a ir platicando, conversando mis vivencias para con Dios. De verdad, yo me siento tan afortunada, hermana, de estar aquí. ¿Por qué? Porque yo de estar aquí puedo ayudar a mi familia, puedo apoyarlos. Yo siempre he dicho, Dios, si tú me has mandado aquí, es porque yo tenía que aprender algo, es porque yo tenía que ayudar también a mi familia. Y Dios nos pone en lugares a veces para ayudar, porque Dios a veces no lo entendemos, decimos, como yo que estoy lejos, yo extraño a mi familia, hermana. Quisiera abrazarlos, quisiera estar con ellos y no puedo, estoy muy lejos. Entonces, hermana, pues todas ustedes valórense, ámense, respétense. De verdad, deben de ser muy unidas, hermana, porque créame que estar en un país, cuando yo recién llegué no sabía el idioma, no sabía cómo pedir trabajo, hermana, no sabía cómo y qué iba a hacer. Dije, ay, Dios mío, estoy aquí, ¿qué hago? No conozco a nadie, ¿cómo voy a hacer para trabajar, verdad? Uno llega cerrado en todos aspectos, y yo preguntando, oye, ¿y cómo se dice oye, cómo se pide trabajo en inglés? Y ahí me ver mal aprendiéndome las palabras de memoria en inglés para cuando yo llegara a un restaurante, a un trabajo, yo pudiera hablar y pudieran entenderme, ¿no? Y ya nada más le decía, oye, o cómo se dice para decir oye, necesito un intérprete, necesito a alguien que hable español, hermana. Y pues ya ahí me veía, ¿no? Buscando las palabras, y fíjese que Dios fue tan grande porque me puso en ese momento personas del mundo, hermana, pero buenas. Dios me puso ahí. Yo cuando llegué al primer trabajo, hermana, sin saber el idioma, de verdad, hermana, es que no me lo creía. Sin saber el idioma, como pude, pronuncié las palabras que me había aprendido de memoria yo, y ya pedí trabajo, hermana, y no me va a creer. Ese mismo día que fui a pedir trabajo, me quedé, hermana, me dijeron, ¿sabes qué? De una vez llena los papeles y te quiero mañana trabajando aquí. De verdad, hermana, ese es el poder de Dios cuando uno... Y eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Nuestro Dios, hermana. Sí, hermana. Muchas gracias, mi hermana, por comentarlo. Y yo creo que es lo importante aquí, mis hermanas, de que Dios pide nuestro corazón, y es porque necesita que estemos dedicados a Dios. Dice la hermana algo importante, ¿no? Yo no quiero ir a esas reuniones, no quiero, porque yo me estoy consagrando para Dios, y eso es lo importante, eso es lo que pide Dios, o sea, que nuestro corazón esté entregado al 100% con Dios, y no que esté fraccionado, ¿no? Que a lo mejor
como dicen vulgarmente, tenga un pie afuera y otro pie adentro. No, Dios nos quiere completos. Él no quiere mitades, quiere completos, quiere seres humanos completos, íntegros. Adelante, mi hermana Sarita Ventura. Pues así es, mi hermana Judy, como estábamos viendo ahorita el texto de que el corazón de pues Abías o Abián no era perfecto, ¿verdad? Para con Dios. Sinónimos de la palabra perfecto es íntegro, cabal, limpio. Y una cosa muy importante también era en el sentido, mi hermana Judy, pues de que David, excepto de lo que cometió con Urías Eteo, ¿verdad? Pero dice que su corazón de David siempre estaba dispuesto para con Dios. Sí, y vemos ejemplos que usted acabó de mencionar hace rato sobre Jeroboam, cuando le dijo, ¿verdad? Y será que si guardares mis estatutos y mis mandamientos, yo estaré contigo. Lo mismo a Salomón se lo dijo cuando leíamos los anteriores capítulos. Y pues una gran enseñanza, ¿verdad, mi hermana? Y para cada una de nosotras que, y a pesar, mi hermana Judy, yo siempre he visto que la gente de afuera, mi hermana Judy, yo lo veo que no, a pesar de que ellos no tienen un corazón y conocimiento de Dios, Dios los bendice en gran manera. De veras, mi hermana Judy. Y yo ahí veo, mi hermana Judy, comprendo que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Siempre lo he dicho, mi hermana Judy. Nada más, mi hermana Judy, gracias. Muchas gracias, mi hermana Sarita. Y de hecho, Jesús lo decía, ¿no? Dice que el sol sale para justos e injustos. Tan grande es Dios que nos hace y nos dota de todo, independientemente que a veces somos malos, ¿no? Dios en su misericordia pues nos provee a todos. Adelante, mi hermana Guadalupe Domínguez, adelante, mi hermana. Gracias, hermanas. Solamente en relación a lo que usted comentaba con respecto a que nosotras, o que la hermana Priscila también hacía el comentario de quererse consagrar a Dios, ¿verdad? Le voy a leer la versión de Dios habla hoy, que es diferente a la versión, no aplica en estos términos, o no lo expresa de esta manera. Santiago 4, 8 al 10 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Fíjense, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. ¿En qué aspecto menciono esta parte, hermanas? Porque en el texto de la antigua versión, Reina Valera, nos dice de doblado ánimo. En ese sentido, yo estoy mencionando este texto, de que no tengamos dos ánimos, ¿no? De que tengamos el ánimo de consagrarnos a Dios, que como la hermana en su sentir expresa con lágrimas, a eso se refiere Dios, que cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando nosotros reconocemos que Dios está con nosotros, incluso lloramos delante de Él, nos humillamos delante de Él y seguimos adelante haciendo su voluntad siempre, siempre, siempre. Exacto. Ezequiel también, el profeta Ezequiel nos habla de esa parte de la justicia que hace el justo, cuando dice que se revela en contra de Dios, dice que eso no lo va a salvar. Y el pecador dice que cuando él se arrepiente y se entrega a Dios, dice que sus pecados no le son estorbo porque Dios los borra. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que seguir adelante. Si reconocemos que estamos de alguna manera actuando mal delante de nuestro Dios, volvámonos a Él y Dios va a olvidar nuestros pecados y dice que seremos como blanca lana a partir de este momento, ¿no? Y sí, es muy importante que llevemos esa reflexión a nuestra vida, que la analicemos, que lloremos, pidamos perdón a Dios, a quienes hemos ofendido, si sea el caso, pero lo que vendrá después de todo esto va a ser mucho más maravilloso, como lo han mencionado. Si aún siendo como somos, Dios no nos abandona, porque nosotros somos los que nos alejamos de Él, ¿cuánto más luchando? Dice que los fuertes son los que heredarán el reino. Entonces, esa fortaleza también nos la da nuestro Dios, ese espíritu, dice, de fortaleza, ese espíritu de templanza. Es mi comentario, hermanas. Pasa a vosotros. Pasa a vos, mi hermana. ¿Cuál es el texto que leyó mi hermana Guadalupe? Sí, es Santiago 4, 8 al 10.
El texto que les leí es de la versión Dios habla hoy. Sí. Entonces, de algún modo, es Santiago 4, 8 al 10, mi hermana. Gracias. De aquí lo importante es lo que, de algún modo, que a veces lo malo es lo que sobresale, y es lo que menciona el primer libro de Reyes. En el segundo libro de Crónicas marca lo positivo del rey. Y lo importante aquí dice el mismo, y es la parte bonita, porque dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, dice, cuando habla con Jeroboam y le dice, bueno, pues tú tienes tus becerros, hiciste tus sacerdotes, pero nosotros tenemos a Dios, ¿no? Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y dice el 12, que ya aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vosotros, de vuestros padres, porque no prosperaréis. Entonces Dios era el capitán de esa guerra, ¿no? Entonces dice, Dios está con nosotros. Entonces, de algún modo, no estamos solos. Dios pelea nuestras batallas. Entonces, de algún modo, no estamos solos, pero siempre y cuando acudamos a Dios, siempre mantengamos esa fidelidad, porque si no mantenemos esa fidelidad con Dios, difícilmente vamos a poder librar cualquier batalla. Entonces, quise que leyéramos esta parte, hermanas, porque es importante conocer cómo era Abías. Y ustedes lo vieron con Roboam. ¿Cuántos años le siguió Roboam a Dios? Porque Roboam no fue malo. O sea, hubo un tiempo que fue bueno, que siguió a Dios, guardó sus mandamientos. ¿Cuántos años? Solamente 3 años. De sus 40 años que reinó, 3 años siguió a Dios. Entonces, la reflexión aquí es, ¿cuántos años vamos a servir a Dios? Con todo nuestro corazón, un corazón entero, no por mitades, un corazón entero, íntegro, delante de Dios. ¿Nos vamos a cansar? Porque pareciera que se cansó Roboam, ¿no? De servirle a Dios. Abías también se cansó y ya hizo lo malo. Entonces, esa es la reflexión que debemos de nosotros empezar a pensar, ¿no? Tengo que servirle a Dios, tengo que ser fiel con Dios. Y si me caigo, pues a levantarme, pedirle a Dios y a seguir adelante, hermanas, a seguir adelante. Eso es lo único que necesito. Sí, Justo yo querría, es que no puedo levantar la manita porque ahorita estoy de cost, entonces no puedo avisarte. Bueno, pero adelante, Ale. sí, quería justo que se llevaran muchísimo el versículo de 2 Crónicas 13, 18, que dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. O sea, a pesar de que fue también un pueblo bien difícil los de Judá, eran pecadores, cometían muchos errores, nos debe dar muchísima alegría que a pesar de eso Dios estaba con ellos solo porque ellos lo buscaban. Exacto. Y me parece como bien importante por ahorita lo que dijo la hermana Priscila, ¿no? Que es mi hermana de sangre u otras hermanas, porque a veces sentimos que nuestros pecados son demasiado grandes o demasiado fuertes, o las que ya nos bautizamos, bueno, es que yo ya me bauticé y le volví a fallar. Primero, o sea, saber que la misericordia de Dios es más fuerte que nuestros pecados, que Dios nunca nos va a desechar si nosotros tenemos un corazón humilde para pedir perdón y apartarnos del pecado, e incluso reconocer cuando no podemos apartarnos del pecado. O sea, es muy saludable decirle a Dios, o sea, siento que este pecado no se me va, no lo dejo, lo dejo en tus manos, Señor. Porque lo que hay que ser es humilde. Tú nunca vas a poder derribar los pecados. La amargura que trae tu corazón, tú no la vas a convertir en gozo, porque tú no eres Dios. El perdón que te hace falta, tú no lo vas a convertir en perdón así inmediatamente. La falta de perdón no se va a convertir, nada más porque tú lo decides y es buena onda y te tomaste hoy esa idea de que hoy vas a perdonar. No, se debe de acudir a Dios. Dios es el que pone eso. Y esas cosas, esos límites, esas dificultades, Dios nos pone para que seamos humildes. Porque imagínense si yo dijera, yo ya logré perdonar, amo a mi enemigo, todo. Bueno, ¿qué mérito habría hecho Dios en mi vida si yo sola pude, no? Yo sí perdoné, yo amo, yo soy justa.
O sea, el Señor justo quiere que nosotros seamos humildes y reconozcamos donde no podemos. Y eso nos debe alegrar, porque cuando tú digas, esto no puedo, o sea, esto aquí siento que no, se lo dejo al Señor. Cuando de pronto lo ves que está pasándote en tu vida, que estás cambiando, puedes reconocer y alabar a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre y al Espíritu Santo como los que verdaderamente hicieron el cambio en tu vida. Porque a veces sí yo veo que se exigen mucho todas, nos exigimos todos, como de ser perfectos y ser buenos, y que está bien, pero también hay que olvidar que esa perfección viene del cielo y que a veces el Señor te ve necear y ahí te deja, porque no tienes la humildad de ir, hincarte y decirle, Señor, si estoy pecando de necedad, Señor, házmelo saber. Señor, esto, todo mundo dice que yo tengo un problema, pero yo no lo veo. Y no, yo no lo creo, muéstramelo, o sea, siempre tener la humildad, porque muchos de nuestros pecados, por desgracia, hermanas, no es que una buena actitud los cambie, no es como hoy no voy a pecar, sino que se requiere incluso que la sabiduría de Dios, que su espíritu obre en nosotras para que podamos ver que hay un pecado, y cómo sustituir nuestros vicios o nuestros pecados malvados por positivos, ¿no? O sea, a veces bromear o no sé, hay unos que nosotros ni siquiera sabemos. Pero bueno, yo les quería comentar eso porque eso nos debe de alegrar mucho, que a pesar de nuestra condición totalmente decadente, malvada, al lado de Dios, Él aún así nos puede fortalecer, fortificar, hacer fuertes, y nuestros enemigos se van a ir. Esa es una promesa que Él tiene, a pesar de que nosotros le fallamos, porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles y adúlteras, Él es fiel y Él es sabio y Él es santo. Entonces sí me gustaría que se lo llevaran también para que no estén tan tristes y estemos alegres de tener un Dios que sea tan misericordioso, tan bueno, tan paciente, tan amable y sobre todo que sea tan fiel, ¿no? Que a pesar de que nosotras no, Él sí está ahí, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Ale. No, y de hecho dice Deuteronomio, ¿no? Dice que ames a Dios con todo tu corazón. Y vean lo que dice Salmos 18:1, ¿no? El expresar de David, y ahí consistió el secreto para su perdón y para que él pudiera de algún modo lograr ese corazón. Dice Salmos 18:1. Y con eso me gustaría terminar, y ya después le damos paso a mi hermana Anita para que nos comente de ese profeta. Dice 18:1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. O sea, ese era el expresar de David hacia Dios, lo amaba. Entonces, eso es lo que pide de nosotros Dios, que le amemos de todo corazón. De todo corazón. Entonces, pues realmente tenemos ahora sí que un trabajo y revisemos, ¿no? Cuánto amo yo a Dios, cuánto mi corazón está entero con Dios. Adelante, Anita, para lo de Ido. Sí, gracias, Judith. Hermanos, pues fíjense que me di la tarea de buscar este profeta Ido y me llevó a un comentario que se los voy a leer. Bueno, básicamente se los resumo. Hacen alusión a Rashi, a Flavio Josefo, pero a su vez nos llevan a Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando el varón de Dios? Entonces, se pudiera interpretar que es él. No quiero decir que sea él, ¿no? Sin embargo, así como que me quedé, se están refiriendo a él y hacen varias alusiones, Rashi, Flavio Josefo. Entonces, sí me quedé sorprendida porque obviamente este profeta Ido estuvo en toda la etapa del reinado de Salomón, de sus hijos y todo. Entonces yo pudiera ser que se trata de él, ¿no? No quiero decir que sea él, pudiera ser. Eso por un lado. Entonces, habría que buscarle más, porque esto fue como muy, digamos, muy superficial, pero habría que buscar más a profundidad sobre este profeta, porque si se trata del varón de Dios, no sé si se recuerden la historia de Primera de Reyes 13, cuando va y le dice que iba a... que se presenta el varón de Dios y después viene un falso profeta. No sé si se recuerdan el capítulo de Primera de Reyes 13. Entonces, sí. yo lo entendí así, como que se refieren a él.
luego les comparto el link, pero sí me gustaría como buscar más a profundidad de este profeta Ido, porque sí me llamó mucho la atención, ya que está en los 3 reinados, tanto de Salomón como de Roboam, como de Jeroboam. Entonces, pues pudiera ser que sí se tratara de él, ¿no? Del varón de Dios. Ahora, por otro lado, nada más para culminar, quisiera leerles algo muy importante que, como para terminar esta idea de lo que tú mencionabas, Judith, lo que nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 1, que dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Pues es evidente, el leer a David, todos sus salmos, no sé si alguna de ustedes de pronto ha tenido esa cosquillita por escribirle a Dios algo. De verdad, yo me quedo asombrada cuando leo los salmos. ¿Qué conexión tenía David con Dios? A mí, por ejemplo, el Salmo 5 es una conexión profunda, ¿no? Entonces, esa es la conexión que Dios nos pide. Evidentemente somos seres humanos, somos perfectibles, vamos a pecar. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios, porque cuando se buscan las cosas de Dios es cuando el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y nos da la capacidad de reflexionar, de meditar en nuestro actuar y también hablando en nuestros corazones. De verdad, eso es muy importante, o sea, el buscar las cosas de Dios, el hacer las cosas de Dios, y de pronto a veces sí nos podemos cuestionar, sí se vale cuestionar, pero continuar, ir al blanco, como decía Pablo. Y sobre todo, pues yo quisiera comentarle a mi hermana Priscila, hermana, usted está aquí por algo y siéntase pues querida, y donde usted esté, brilla, hermana, de verdad, todas nosotros nacimos para eso, para brillar y hacer las cosas conforme a Dios nos las muestra, nos da esa capacidad de hacerlo. Y yo quisiera compartirles algo muy importante. Hace unos meses empecé a correr, ¿no? Y de verdad salgo temprano a correr y junto a mí va un señor con silla de ruedas. Y de pronto yo estoy en el kilómetro 4 y veo al señor con la silla de ruedas y digo, si él puede, yo también puedo. Entonces, hermana Priscila, usted de verdad, y para todas mis hermanas que viven del extranjero, yo siempre se los he dicho y se los vuelvo a decir, son mi admiración profunda porque salen a flote y son contra idioma, lo aprenden, contra muchas costumbres trabajan, y hoy está aquí con nosotros en ese círculo de lectura aprendiendo de este personaje, que es bien importante saber que si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a hacer luz, como lo dice la palabra de Dios. No vamos a hacer cola, vamos a ser personas que gobiernen y que tengan ese poder. De verdad, yo lo he comprobado y no se sienta... es válido sentirse vulnerable, hermana, pero Dios es quien da la fortaleza. Entonces, para todas mis hermanas, de verdad, agarren a Dios como lo máximo, así como tenemos esa necesidad de tomar agua, tengamos esa necesidad de pronto hincarnos y decirle a Dios nuestras preocupaciones, y Él nos responde, hermanas, de verdad. Nos da esa respuesta cuando menos nos lo esperamos. Y bueno, pues a todas de verdad me da mucho gusto verlas. Y bueno, pues entonces déjame buscar más a profundidad, Judy, porque te digo, lo busqué en un link, enlace judío. Creo que es algo, no es confiable. Sin embargo, sí me gustaría buscar una bibliografía más profunda sobre este profeta Ido para pues comprobar que es el varón de Dios que menciona Reyes, ¿no? Muchas gracias, Anita. De hecho, a mí me recordó a Zacarías, porque dice hijo de Ido, por eso dije, será su papá, será su papá, pero como ya vimos que en el hebreo no existe la palabra hijo, ni o sea, realmente se ocupa un solo término para nieto, hijo, entonces, pues no, la verdad, no sé si sea a lo mejor su nieto o algo así, ¿no? Entonces, pero pues sí, sería interesante. Antes de que se me vaya la idea, es posible que leamos para el siguiente círculo el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16, para que le echen un ojito,
porque vamos a estar complementando la información de Asa. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, que nos hizo favor mi hermana Isabel de darnos, pues maneja los 2 reyes, pero si se dan cuenta es muy poca la información que maneja Reyes. Sin embargo, en Crónicas ya nos va a decir de todo lo que pasó, las guerras que Asa enfrentó, y cómo al final también, pues de algún modo hubo como que dudó del poder de Dios, a pesar de que mucho tiempo vio las maravillas de Dios, pues al final también duda del poder de Dios. Adelante, mi hermana Sarita. Bueno, mi hermana Judy, yo acerca de eso del profeta de Ido investigué que, bueno, Ido significa oportuno o a tiempo, fue lo que yo investigué, ¿no? Pero se refiere, bueno, ahí dice que se refiere al nombre dado a los profetas, mi hermana Judy. ¿Quién sabe? Yo también nada más eso leí. Por ejemplo, como Ahías, que profetizó acerca de la división del reinado, y acerca también nombra ahí del profeta que le comentaba yo de segunda de Crónicas 15, sobre Azarías, hijo de Obed. Dice que este fue un gran profeta importante, quien también en aquellos tiempos le hizo pues hacerle ver a Asa en lo que estaba mal el pueblo de Israel. Que él sería el que quitaría pues los becerros, todos estos de los altares. Y bueno, la verdad no sé lo demás, solamente eso fue lo que investigué acerca de Ido, el profeta. Que Pues fueron hombres que escribieron las profecías. Nada más, mi hermana. Pero, o sea, era lo que les comentaba, ¿no? A veces los nombres tienen mucho que ver con la función que hace el hombre, ¿no? Porque yo estuve leyendo, les voy a compartir el link, acerca de Abiam y Abías. Y si se dan cuenta, el primer libro de Reyes lo manejan como Abiam, que significa mi padre es Yam, que es una deidad del mar. Pues ahí habla de lo malo que hizo Abías, dice que hizo pecados igual que su padre, que Roboam, ¿no? Y por ejemplo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 13, lo manejan como Abías, y menciona que él se acercó a Dios, que él buscó a Dios y lo libró de esa batalla. Y Abías significa mi padre es el Señor. Entonces, a veces pareciera casualidad, no sé, pero cómo tiene que ver mucho el nombre que se les da, ¿no? O sea, a lo mejor uno porque ya era lo malo y en otro porque buscaba a Dios, ¿no? Adelante, mi hermana Rosa Cervantes, y ya para ir terminando esta parte. Gracias, mi hermana. De hecho, sí era lo que le iba a comentar. Dentro de la Biblia vemos que las casualidades no existen, ¿no? Y vemos también, nos señala en muchos textos como para Dios el nombre sí es muy importante. Lo vemos con Abraham y Abraham, ¿no? Y Sara, Saraí, ¿no? Jacob, Israel, y así, ¿no? Cómo va cambiando los nombres de algunos personajes precisamente porque el significado que se les da sí es importante para él, porque tenemos un propósito, un cauce en todo esto, ¿no? Muchas gracias, mi hermana. Y eso es lo que debemos de procurar nosotros, ¿no? Porque de algún modo David murió y tal vez se sentía, pues de algún modo culpable por eso que hizo de Urías, ¿no? Aunque él haya buscado a Dios y todo, pero su corazón a lo mejor decía, híjole, no estoy bien delante de Dios. Y si él supiera todo lo que Dios decía, que era un corazón sincero, un corazón que lo amaba y que era como una medida, y bien lo dijeron ustedes en el círculo pasado, era una medida. A todos los reyes de Judá los midió como David. Y ahora, en esta etapa, nosotros tenemos que llegar a la plenitud de Jesús, que es un descendiente de David. Entonces, de algún modo era algo que él trascendió, ¿no? Por ese corazón sincero, ese corazón humilde, trascendió David. A lo mejor sí cometió muchos errores, cometió muchos, porque era un hombre como nosotros, o sea, con debilidades, con flaquezas, con alegrías, o sea, porque no tuvo una vida fácil, realmente tuvo una vida bastante difícil, bastante complicada por una mala decisión, porque en realidad fue una mala decisión con lo de Betsabé, pero sin embargo, siempre fue muy humilde, siempre reconoció sus faltas y se acercó a Dios. Y eso es lo importante, porque la humildad, si se dan cuenta, la humildad debe de ser el primer principio que debemos de adquirir para poder obedecer, porque si no, difícilmente lo vamos a hacer. Nos vamos a dejar guiar, no nos vamos a dejar guiar por Dios. Si yo creo que estoy bien,
en mi opinión, ¿no? Digo, no, pues yo estoy bien, pero si no generamos humildad, difícilmente vamos a dejarnos ser, o sea, guiados por Dios. Entonces, realmente, es bonito esta parte de los reyes, pero sí para que vayamos complementando nuestra información y no nada más nos quedemos con el primer libro de Reyes, que dice una parte. Ya nos vamos apoyando en crónicas y vamos estudiando a la par. Y es importante, Judith, conocer nuestra historia bíblica, porque es algo que de pronto también nos vamos a encontrar nosotros y vamos a verlo como, bueno, cómo actuó él, ¿no? Y lo comparo, yo creo que, disculpen la comparación, pero justo hace tiempo estaba viendo una conferencia del presidente de López Obrador, y él hace esa mención, o invita a conocer su historia, porque él hablaba mucho cuando le hicieron el desafuero, dice, y yo les dije a los abogados, no quiero que me paguen iban a meter un amparo, y dice, no quiero. Dice, ¿por qué es tan importante conocer nuestra historia? Porque a Luther King le iban a hacer lo mismo, ¿no? Y lo traslado a nuestra parte espiritual. De verdad es importante conocer cómo David utilizó el recurso de la oración, que es igual a nosotros, hermanas. O sea, era un hombre tan perfecto. O sea, imagínense un hombre, David, un rey, todo lo tenía. Pero así nos puede pasar a nosotros. Ahorita podemos estar en la perfección, pero de pronto llega una tentación. De verdad llega la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues igual, arrepentirnos, buscar a Dios, porque es la única forma en la que Él nos puede ir guiando. Él nos da esa pauta a seguir, y hoy, como tú lo decías, pues nuestro único modelo a seguir es Jesús. Entonces, es complicado porque tenemos que ser honestos que es complicado. A mí me resulta complicado amar a personas cuando conozco todos sus defectos, cuando literal me han dicho así, me caes mal, ¿no? Y de verdad, hermanas, se me complica porque yo digo, pues, ¿qué tengo para que te caiga mal, no? Entonces es cuando yo digo, Dios, ayúdame a no contagiarme ante esos sentimientos negativos, porque es algo que Dios me está mostrando hoy en día, y sé que es en algo que tengo que trabajar, en no reaccionar ante emociones. Y yo creo que tenemos que estar, hermanas, de verdad, preparadas, porque va a haber gente que te odia. ¿Cómo vas a reaccionar tú, no? Entonces, esas son las medidas que tenemos que ir preparando espiritualmente, y hoy nos las muestran a través de esta lectura de varios personajes. Yo creo que tomémoslas en cuenta. Y bueno, yo quisiera preguntarle a mi hermana Elsa, que siempre tiene literatura adicional. ¿Usted no encontró nada de Ido, hermana? Del profeta Ido en su librito que tiene? No, lo que pasa es que ahorita quiero preguntarles qué profeta dice que es hijo de Ido. Zacarías. Zacarías menciona en el primer libro, pues ahí es que hay otra lectura que hicimos, voy a tratar de recordarla, donde menciona menciona a Zacarías, menciona a otros profetas que estuvieron, pero no recuerdo bien en qué lectura lo hicimos. Adelanta mi hermana Sara Benítez. A lo mejor mi hermana también investigó algo de Ido. Ya para no irnos en esa angustia, hermana. Adelante. Mira, investigué en una concordancia que no nada más es uno, hay varios personajes que tenían ese nombre Ido. Uno de ellos es el padre de Ainadab, que fue uno de los 12 gobernadores de Salomón. No sé si te acuerdas cuando empezó a gobernar Salomón, él puso gobernadores en 12 ciudades. Uno de ellos fue el padre de uno de esos gobernadores. Otro dice que es un levita descendiente de Gersón, que también está en el libro de Crónicas. Y otro fue un funcionario del rey David. Y en cuanto a Zacarías, dice que fue abuelo del profeta Zacarías. Eso está en Zacarías 1:1. Y también los menciona en Esdras 5:1 y 6:14. O sea que Ido fue el abuelo del profeta Zacarías. Nada más que pasa lo mismo como que con esta Maca o Micaía, que a pesar de ser nieta de
decía que era su hija, porque no era directamente su hija, era su nieta, hija de Tamar y de Uría. Entonces, en este caso de Zacarías, el profeta, pasa exactamente lo mismo, no fue directamente su padre, fue su abuelo. Y ahí en Zacarías 1:1 menciona el nombre de su papá. A ver, déjame ver si lo busco rápido. Zacarías 1 dice... Leo lo que dice el comentario. A ver si, hermana. Mientras mi hermana Sarita encuentra. Sí, adelante, mi hermana. Dice, Zacarías fue contemporáneo de Ageo. Ambos ministraban durante el tiempo inmediatamente después del primer regreso del exilio babilónico, cuando se estaba reedificando el templo de Jerusalén. Zacarías era un hombre joven, mucho menor que Ageo. Era nieto de Ido, quien regresó a Jerusalén 16 años antes. Nehemías 1:1 y Nehemías 4:16. Eso es lo que dice. Lo leímos en Nehemías. Yo me acordaba que sí lo habíamos leído. Dije, en alguna lectura. Hermana Judith. Adelante, Tengo aquí un diccionario también, dice Ido, tiene varias acepciones, dice. La primera, levita descendiente de Gersón, según Primera de Crónicas 6:21, llamado también Adaía, según el versículo 41. El 2, padre de Ahinadab, intendente de Salomón en Manahim, en Primera de Reyes 4:14. Luego dice el 3, abuelo del profeta Zacarías, según Zacarías 1:1-7. Y hay otro donde dice Esdras 5:1-6:14, que es lógico admitir que este Ido es jefe de sacerdotes, el que volvió a Jerusalén con Zorobabel y cuyo nombre vino de ser de una casa patriarcal en la siguiente generación. 4, jefe que moraba en Casifia, gracias a él, Esdras tuvo los necesarios ministros levitas que precisaba para el servicio del templo. Esdras 8:17-20. Los maneja como diferentes, hermana. Sí, pero por el significado dice oportuno, ¿no? Y casualmente no, sino que eran profetas, ¿no? Ajá, eran profetas que escribían, mi hermana Judy, en ese tiempo, por ejemplo, Ahías fue el que escribió sobre la división del reino, la profecía, que se la dijo a Jeroboam. Y la segunda, pues, sí, o sea, fueron como profetas, dice. Bueno, yo algo así investigué y la verdad no anoté ni nada. Oportunos a tiempo. Y dice mi hermana Judy, nombrados principalmente en el primer libro de los reyes, como Ahías, Anaí, y el otro, ¿se acuerda del otro? ¿Cómo se llamó el otro que vimos? Ya no me acuerdo. Bueno, y un dato que nos faltó es que a ese sí se le dice en Segunda de Crónicas 9:29, se le llama vidente, o sea, no solo era que escribían, no solo era que fueran escribas, sino que era vidente. Eran videntes. Ajá. Era Ido vidente. Entonces, ahí sí se distingue que hay un Ido vidente, que es el que trabaja como para los reyes después de Salomón, y hay otros Idos, es lo que tenemos claro. Así es. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? No, porque el otro era, el que estaba con David era Natán, y todavía va un poquito de Salomón, que era también un profeta. Mi hermana Elsa, y ahorita vamos con mi hermana Sarita a ver si ya encontró lo que nos quería compartir. Adelante, mi hermana. Sí, en Nehemías 12:4 dice, en el encabezado dice, sacerdotes y levitas que volvieron con Zorobabel, y en el 4 marca Aido. Aido, que era el otro que mencionaba mi hermana Rose en el diccionario, es otra acepción. Mi hermana Sarita. Sí, Judith, sí, efectivamente son varias personas, no es el mismo. El vidente que menciona Crónicas
lo menciona en Segunda de Crónicas 9, en el 12 y en el 13, ese es el mismo. Y el de abuelo de Zacarías, mira, te voy a leer la nueva versión, nueva traducción viviente, dice: en noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Entonces, ahí en Zacarías se ve efectivamente que era su nieto de Ido. Entonces, vamos a tener que seguir investigando de Ido, Anita. A ver si Sí, era el sí, ya me hicieron aquí bolas, hermanas. Ido vidente. Sí, porque hablan de varios. Habría que checar los años, porque lo que yo chequé es que este Ido estuvo en el reinado de David, de Salomón, de Jeroboam y Roboam. O sea, no, entonces habría que checar los años. Tendría que ser inmortal. No, exactamente. Entonces, a lo mejor habría que checar que a lo mejor son varios, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí, son varios, hermanas. Son varios que llevan el mismo nombre, pero el que mencionan que tiene que atraviesa los reinos de Salomón, de sus hijos, es el mismo vidente, porque lo menciona en... Ido vidente, escriba. También leí que algo pudiera ser aquel profeta desconocido, el hombre de Dios que profetizó la destrucción del de Jeroboam, que se iba a convertir en su Pero hija. yo ahí sí no lo creo, porque aquí se menciona que era un escriba y está relacionado más con Judá. Acuérdense que el otro está en Israel. El otro es como un profeta que está allá en los otros reinos. Y este es escriba, y los escribas estaban con los reyes. Y en este caso, con Judá, porque se está narrando el asunto de Judá. Entonces, sí hay como pequeños detallitos que nos permiten poder decir que Ido, por eso podría ser abuelo de Zacarías, porque está del lado de la tribu de Judá y está chambeando ahí. Mientras que el otro estaba trabajando, o bueno, a lo mejor no trabajaba ni hacía nada, pero estaba ya en el otro reino, que ya cuando hace sus travesuras, pues ya como que regresa, ¿no? Pero como que sí hay que distinguir que son como dos reinos, como el DF y el Estado de México. Exactamente, no, y un ejemplo, nosotros somos Judá. De hecho, tengo aquí otro diccionario, viene del detalle que tú mencionas, Anita, de Josefo, dice, en la primera acepción dice, profeta de Judá que profetizó contra Jeroboam, o sea, el que estamos hablando que fue evidente, que lo menciona así, y escribió historias sobre Roboam y Abías, según Segunda de Crónicas 9:29, 12:15 y 13:22, identificado por Josefo y otros con el profeta enviado de Jeroboam en Betel y muerto por un león. Según Primera de Reyes 13, esto no pasa a ser una conjetura. El segundo Abías que menciona aquí dice es el abuelo del profeta Zacarías, según Zacarías 1:1 y 7. Y también viene en Esdras 5:1, 6:14 y volvió de Babilonia con Zorobabel en Nehemías 12:4 y 16. Hay otro tercer Ido en Primera de Reyes 4:14 y un levita en Primera de Crónicas 6:21. Otra acepción, la quinta, dice Ido ojado, que es desventura, lo contrario de lo que estamos viendo que es oportuno, que dice, de hecho es Ido, es esta parte que mencionaba mi hermana, oportuno, y luego dice jado, que es desventura, dice de Esdras 8:17 al 20, esto es en el año 459 antes de Cristo. Si gustan, hermanas, porque es un poquito, tiene una acepción más, bueno, que es la de Ido, hado, amable, en Primera de Crónicas 27:21, en el año 1014 antes de Cristo. Si quieren estos datos de los dos diccionarios, se los paso por WhatsApp y hacemos tarea a cada quien a ver qué más encontramos. Exactamente. Sí, gracias. Que nos comparta la información, mis hermanas. Y adelante, mi hermana Patti, y ya para ir concluyendo, hermanas. Adelante. Sí, hermana, justamente le iba a comentar, que en Esdras 8:17 viene mencionado otro Ido.
que dice, y enviélos a Ido, jefe en el lugar de Casipia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los netineos en el lugar de Casipia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. O sea, ya también es otro contexto en el cual están como tal reclutando ministros para la obra del Señor, ¿no? Entonces, es otro es otro, personaje. pero buscando también en la parte de internet, dice que padre o abuelo del profeta Zacarías, que puede ser idéntico a Ido, jefe de una comunidad de levitas y sirvientes del templo en Casipia, Babilonia, a quien Esdras pidió que enviaran a ciertos miembros de su comunidad para acompañarlo a Jerusalén. O sea, incluso puede estar ligado. Sí, es que hay, o sea, realmente yo creo que tendríamos que buscar mucho para ver cuál era, pero entonces el nombre de Ido era muy común, era común entre el pueblo, o sea, ese nombre, ¿no? Dato. Sí. Adelante. Ya nada más analizar como el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, en lo que pasó con Esdras, pues sí, era bueno, refiriéndose al significado, pues sí era oportuno, o sea, porque le iba a ayudar a la consagración. Y bueno, por ejemplo, aquí, yo creo que sí es como checarlos el contexto del capítulo. Aquí en este que leímos hoy, pues sí era digamos como fue una ayuda para ay, se me fue el nombre para ¿Abías? Para Asa, ajá, sí, no, sí. Abías, ¿no? Digo, perdón, para Abías. Sí, porque Asa ya empieza en También para Asa, mi hermana Judy, cuando se presenta este hombre Ananí, también yo lo leí sí, que era un bienvenido, Asa que le decía lo que iba a hacer mal. Sí, también para Asa. Había nada más que checar eso, ¿no? Pero muchas gracias, Ros, por tu... Y ahorita lo empiezo a sacar foto y les mando de dónde, así que la bibliografía, y ya Eso. lo comparto. Sí, muchas Y gracias. vamos a hacer un documental que se llama En busca de Ido. De Ido. El Ido perdido, En busca del Ido perdido. Exactamente. No, ya escrito por Ana Morín. Ándale, aquí ¿Por ya quién salió fuiste una gobernada? Ándale. ¿Es el vidente o el profe? Exactamente, y aquí ya salió una, ¿cómo se llama? Una cápsula. Según que se va entendiendo que Ido son muchos personajes, ¿no? Exactamente. Sí, es como llamarse Pepe ahorita. Hay muchos Pepe. Exactamente. Pepe Aguilar. Sí. Pepe Mi hermana Jiménez. Elsa, Lo iba a decir, ¿no? Quería comentar algo porque no la vi, perdón, hermana. Adelante, hermana. Que luego no, que no me veo. Soy invisible. No, mi hermana, es que luego me entretengo con los comentarios y la verdad, disculpen, mi hermana. Luego no. Pues ya, ya la No, molé. ya sabes que es un chascarrillo. Referente a lo de el pecado de David. Pienso yo que por eso hace el Salmo número 52. Sí. Porque yo tengo un libro, como así, que es todo el Salmo 52. Habla del arrepentimiento de David, del pecado de Uría, y no se cansa de pedirle perdón a Dios en ese libro. Es chiquito, pero es un libro muy hermoso en cuanto se refiere a David pidiéndole perdón a Dios. Pero todo el librito se trata de lo mismo, de que no se cansa de pedirle perdón a Dios por el pecado que cometió. Gracias, mi hermana. Eso Muchas era gracias. todo. Gracias, mi hermana Elsa. Pues sí, ahí vemos que lo que David tenía en su corazón y que pues de algún modo él pues sí sentía esa pena, ¿no? O sea, aunque Dios a lo mejor ya se lo había perdonado, pero él sí sentía como que tengo que entregarme más porque de algún modo tengo ese pecado y pues de algún modo tengo que hacer la voluntad de Dios. Bueno, Sí, mis hermana, hermanas. mire, aquí en el libro en la Biblia de las Américas, dice Zacarías capítulo 1. En el octavo mes, en el capítulo 1, el verso 1. En el octavo mes,
del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. O sea que Ido fue el abuelo de Zacarías, según la Biblia de las Américas. Uno de los muchos idos. Son 8 los que menciona, según uno de los. Sí, son Uno varios. de los muchos idos. Parece ahorita nos van a pasar todos los idos. Ahí por si Por si nos queda duda alguna. algún ido, ahí lo vamos a buscar. No sé, Ahora me sí vayan vamos, a ir muy lejos. ahora sí vamos a que a lo aplicar el de mejor- andas muy ido. Exactamente. Andas muy ido, ya ni sabes quién eres. Pues, yo soy la que estoy bien ida. Entonces, pues ahorita que nos comparta mi hermana Rose las bibliografías y ya las compartimos, ya para que ustedes pues de algún modo revisen los comentarios y pues de algún modo empecemos pues a ver, ¿no? Las funciones de Ido. Bueno, mis hermanas, vamos a concluir con una oración. Le voy a pedir a mi hermana, Lupita Domínguez, si nos puede hacer favor de despedirnos, mi hermana, en oración. Claro que sí, hermanas, las que podamos hacerlos de rodillas. Inclinemos nuestro rostro. Amoroso Dios que habitas en las alturas de los cielos, hasta allá es tu morada celestial, Padre eterno, elevamos esta plegaria de agradecimiento a tu santísimo nombre. Puñado de hijas tuyas, Señor, cuyo propósito solamente es adquirir la enseñanza que has dejado a tu pueblo sabio y entendido. Permítenos, Señor, revestirnos de esas virtudes que tu Espíritu Santo proporciona a quienes te buscan, a quienes obedecen tus mandamientos. Haznos mujeres prudentes, Señor, que nunca nos apartemos de ti. Sabemos que eres un Dios misericordioso, perdonador, y también que disimulas el pecado del ser humano, Señor. Por lo cual nosotros acudimos a ti y sabemos que cuando imploramos a tu santo nombre, jamás, Señor, dejas de escuchar el clamor de tus hijos. Con el propósito, Señor, de que aumentemos el conocimiento, porque dice en tu palabra, si lo buscares como el oro y la plata, de esta manera adquirirás, dice, sabiduría. Así queremos, Señor, tenemos este sentir, este deseo de poder tener en nuestros pensamientos las palabras adecuadas para poder aconsejar, poder también sobrellevar nuestra vida primeramente y poder, Señor, saciar la sed del que no tiene, Señor, de esta agua. Padre bendito, todo lo hacemos en el nombre sublime del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Lupita. Pasa a vosotras, hermanas. No, mis hermanas, pasa a vosotros. Gracias, hermana Lupita, por su oración. Pasa a vos. Pasa a vos Gracias a a todas. todas. Te hago llegar con mi hermana Vosotras. budista. Pasa a vosotras. Toda la información. Pasa a vos, hermana.